Hola, mi nombre es Luz Juárez, soy del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas y hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de las cuentas nacionales. Vamos a comenzar por la importancia de las cuentas nacionales. Es necesario describir el comportamiento de la economía a través del tiempo, sus cambios y su evolución. Por esa razón, la importancia que tienen las cuentas nacionales es esencial e indispensable para quienes se interesan o quieren conocer sobre la situación económica de un país, para los procesos de toma de decisiones, siendo además referencia para generar estudios y política pública. En este sentido, el sistema de cuentas nacionales es una excelente herramienta cuantitativa en términos monetarios, que registran sistemáticamente las transacciones económicas realizadas por los diferentes agentes de la economía y que tienen como objetivo principal presentar de manera resumida y coherente los flujos de producción, consumo y acumulación que se dan en un país en un periodo determinado. ¿Qué son los agentes económicos? Los agentes económicos son actores que intervienen en el funcionamiento de una economía, trabajando de forma sistemática y conjunta en la economía general de una sociedad, tomando cada uno de ellos decisiones que mejoren su bienestar. ¿Cuáles son los agentes económicos? Pues existen principalmente tres agentes económicos: las familias, las empresas y el Estado. Las familias, que es lo mismo a lo que en la contabilidad nacional llamamos hogares y que juegan un doble papel. Al ser propietarios de recursos productivos, producen bienes y servicios y en su conjunto la función principal es consumir. Las empresas surgen con el único propósito de producir bienes y servicios, las cuales tienen como objetivo principal de conseguir el máximo beneficio posible, que son las utilidades. Y el tercer agente económico es el gobierno, que además de fungir como ente que redistribuye la riqueza y como productor de bienes y servicios, influye en la actividad económica a través de la política monetaria y fiscal. En contraparte con esos tres agentes internos, para una economía encontramos el sector externo, es decir, los demás países o el resto del mundo que nos compran y nos venden bienes y servicios. El marco de compilación de las cuentas nacionales está compuesta por un conjunto de cuadros y hojas de trabajo, siendo los principales: cuadro de cuentas económicas integradas (CEI), cuadro de oferta y utilización (COU), clasificación cruzada de industria y sectores institucionales (CIS), matrices de flujos de transacción y los cuadros de flujos de fondos. En las siguientes clases se explicará cada uno de ellos. Uno de los principales agregados económicos más utilizados y que constituye un indicador de medición de la producción de un país es el Producto Interno Bruto, más conocido como el PIB. Este indicador se define como la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por cada empresa, administración pública y los hogares en un país durante un año determinado. Se entiende por bienes, objetos y mercancías tangibles como los televisores, automóviles, alimentos, entre otros. Y los servicios son las actividades que lleva a cabo una empresa o persona. Por ejemplo, el mantenimiento del automóvil, las consultas médicas o los cortes de cabello, entre otros. ¿Por qué es importante el PIB? Porque nos indica cómo estamos económicamente, en dónde nos posicionamos en comparación con otros países, y si estamos creciendo, decreciendo o estamos estancados. También permite estudiar el pasado, proyectar el futuro y tomar medidas de prevención en problemas o crisis económicas. ¿Cómo podemos medir el PIB? Como puedes imaginar, sumar el valor de millones de productos a lo largo de un año es una tarea complicada y llegar al resultado exacto es difícil. Hay tres métodos para calcular el PIB. El primero que vamos a ver es el método del gasto. Este método parte de la base de que todo lo que ha sido producido por un país tuvo que haber sido comprado por alguno de los agentes económicos. Por eso, el PIB por este método se descompone en 4 componentes: consumo, más inversión, más gasto público, exportaciones menos importaciones.
Debemos tener en cuenta que por este método el PIB ya está a precios de mercado, debido a que ya incluyen los impuestos indirectos, como por ejemplo el impuesto sobre la venta. El segundo método es el que se conoce como método de ingreso o renta. Este método parte de la base de que todo lo que han gastado los agentes económicos tiene que ser un ingreso para alguien. Luego, las empresas recogen todos estos ingresos por la venta de bienes y servicios y lo van a repartir entre los 4 factores productivos. Entendiéndose por factores productivos los trabajadores, mano de obra, más el factor tierra y los recursos naturales, el factor capital y luego la iniciativa empresarial. Entonces, las primeras rentas que la empresa va a repartir son los salarios, luego los alquileres, los intereses y en último lugar, los beneficios. También debemos incluir las depreciaciones, que son las rentas que se destinan a cubrir el desgaste de los equipos y edificios de las empresas. Y el tercer método es el del valor agregado o producción. El valor agregado que agrega una empresa en el proceso de producción es igual al valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios que ha utilizado para producir. Entonces, el cálculo del PIB es la suma de los valores agregados de las diversas etapas de producción y en todos los sectores de la economía. Estos 2 últimos métodos que acabo de mencionar, el PIB está a costo de factores. Para obtener el PIB a precios de mercado, se tienen que sumar los impuestos y restar las subvenciones. Pero en la siguiente clase veremos a mayor detalle el cálculo del PIB por los 3 métodos. Ahora veremos una breve explicación de cuál es la diferencia del PIB nominal versus el PIB real. El PIB nominal o corriente. Se debe tener en cuenta que la producción se mide en términos monetarios. Por esto, la inflación puede hacer que el PIB crezca de un año a otro, ya que se utiliza el precio de cada año. En cambio, cuando el PIB crece por el aumento de la producción o por la producción de bienes de mayor valor, estamos hablando del PIB real, a precios constantes, debido a que se utiliza el mismo precio para todos los años en estudio. Un simple ejemplo. Supongamos que un país produce solamente camisas. En el año 1, la producción de camisas fue de 45 unidades a un precio unitario de 10 lempiras. En el año 2, la producción fue de 50 unidades a un precio unitario de 20 lempiras. El PIB nominal sería, para el primer año, 45 por 10 lempiras, que es igual a 450. Para el segundo año sería 50 por 20, que es igual a 1000. Como podrán ver, el PIB nominal aumenta más del 100% debido al aumento tanto en unidades producidas, 5 más el del precio, 10 lempiras más. Pero lo que realmente nos interesa es el PIB real, el que no refleja el efecto de los precios. Si tomamos 10 lempiras como precio base, el PIB real sería, para el año 1, 45 por 10, que es igual a 450. Para el año 2, 50 por 10, que es igual a 500. Como podrán ver, el PIB real muestra un crecimiento del 11%, que está muy por debajo de lo que muestra el PIB nominal. El desempeño real de una economía se mide por el aumento o disminución de las unidades producidas, es decir, el volumen. Sigamos con otros términos importantes y en este momento recordaremos qué es el Producto Per Cápita, qué es la inflación, qué es un índice de precios, qué es el IMAI y su importancia. Comenzamos. El PIB per cápita sirve para estimar el nivel de producción de cada habitante del país. Se calcula dividiendo el PIB total por la cantidad de habitantes de la economía. Es un indicador utilizado por muchos analistas para determinar si la calidad de vida de la población ha mejorado o se ha deteriorado. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un solo bien o servicio no se considera como inflación. Si todos los precios de la economía aumentan tan solo una vez, tampoco eso es inflación. Para que exista inflación, como lo dije anteriormente, el aumento de los precios tiene que ser constante en el tiempo. Y por último, el índice mensual de la actividad económica, IMAI.
Es un indicador de corto plazo que tiene como finalidad aproximar la evolución del valor bruto de producción a un determinado mes para las diferentes actividades que conforman el PIB, siendo importante ya que nos proporciona información en tiempo real y a corto plazo sobre la evolución de la producción de un país. Es un indicador oportuno, ya que permite construir escenarios para segmentos de mercado, sectores y variables de interés para el sector privado y la política pública. En las siguientes clases se explicará a mayor detalle.